Hola, bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Esta es la semana en la que más hemos hablado de lecturas, de la Feria del Libro, por supuesto, en Bogotá y de los invitados especiales. Hoy nos encontramos con una de ellas, Adriana Aristizábal. Yo sé que si ustedes la ven, de una vez se acuerdan de ella, ¿cierto? Durante muchos años estuvo contando la historia difícil que tiene Colombia en cuanto al narcotráfico y la guerra. Es periodista de guerra, sin duda alguna. Y por eso hoy nos habla del lanzamiento de su libro. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Angie, por invitarme a tu espacio. Qué rico tenerla de nuevo en Colombia, porque ha estado usted trabajando todos estos años en Estados Unidos. Sí, Angie, ya llevo 17 años fuera del país. Ha sido pues una experiencia muy interesante porque después de que dejé el periodismo de guerra en Colombia en el año 2004, pues he tenido que reinventar mi carrera varias veces. Así que estoy feliz de regreso con esta nueva publicación publicada o editada por Intermedio Editores y Círculo. En Fuego Cruzado es el nombre del libro, ¿no? Así es, Angie. En Fuego Cruzado, Memorias de una reportera de guerra. Es un libro que recoge 20 capítulos, 20 historias que viví a nivel personal durante el periodo más difícil de la guerra en Colombia entre el año 1998 y el año 2004. Fue una época difícil, tuve la oportunidad de evidenciar, de ser testigo de esos momentos de la historia contemporánea de Colombia desde las trincheras del ejército, de la guerrilla, de los paramilitares. Entonces, tener esa oportunidad de estar allí en las trincheras cubriendo las noticias de orden público que eran en ese momento tan relevantes y que marcaron una pauta, digamos, en el desarrollo de los acontecimientos del país, pues fue un momento importante. Recogí todas esas memorias, todos esos episodios y es lo que he traído para los lectores de Colombia, especialmente para las personas que están interesadas en conocer un poco más a fondo de lo que realmente ocurrió en esa época. Adriana, la época que usted describe en esas páginas, sin duda alguna, agrupa a dos generaciones, ¿no? Una que vio y vivió la guerra en esa época en la que usted cubría ese tipo de noticias tan dolorosas para el país, y otra que hasta ahora está conociendo esa historia que marcó la pauta para lo que ahora están viviendo. ¿Qué fue lo que más le impactó a usted de todo lo que usted narra allí? ¿Qué fue lo que más le llegó al corazón? Angie, como le escuché una vez decir a Oriana Fallaci en una entrevista para CBS en los Estados Unidos, una entrevista hace como más de 20 años, Oriana decía: los periodistas somos historiadores porque somos testigos de la historia, porque estamos escribiendo la historia todo el tiempo cuando estamos haciendo el cubrimiento de conflictos, cuando estamos escribiendo lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. Yo creo que por eso es muy importante que para los periodistas, que mis compañeros, mis colegas, los periodistas que están ejerciendo, los que han ejercido, los que ejercieron, que escriban sus memorias, porque de esta forma, si hacemos un ejercicio colectivo, si cada uno se da la tarea de escribir y dejar una memoria para la historia, las futuras generaciones van a tener la oportunidad de recoger esos documentos, de leerlos, de enterarse de qué fue lo que ocurrió y así tener una visión personal o por lo menos una visión no parcializada de lo que ocurrió durante diferentes periodos de la historia. Y bueno, definitivamente lo que más me marcó fueron las historias de las víctimas inocentes de la guerra. Los niños, las mujeres, los niños reclutados, los jóvenes que estaban atrapados en la guerra, porque si bien algunos de ellos incluso fueron, digamos, forzados a llevar ese camino, también encontramos muchísimas historias tristes de jóvenes que querían reincorporarse a la vida civil y personas que nacieron atrapadas en ese destino trágico, ¿no? Como el de estar en unas sociedades subterráneas conformadas por estos grupos armados. Eso me sensibilizó profundamente porque fueron rostros e historias que básicamente me han acompañado a lo largo de mi vida. Hace 5 años decidí escribir este libro en inglés en los Estados Unidos, que lo titulé Caught in the Storm of War, Memoirs of a War Reporter, algo así como atrapada en la tormenta de la guerra. Y la idea era precisamente hacerle como una catarsis a todas esas historias y poderle dar una voz
a víctimas inocentes y personas que de pronto en algún momento no tuvieron acceso para dar a conocer esos acontecimientos. Lo triste, Adriana, es que prácticamente eso que usted describe aún se está viviendo. Claro que sí. Llevamos más de 60 años con el conflicto porque es un tema bastante difícil. Yo creo que la Colombia que yo dejé hace 17 años cuando salí ya no es la misma Colombia de hoy, en el sentido de que las cosas han cambiado. Se firmó un proceso de paz hace 5 años. La guerrilla de las FARC obtuvo unos curules en el Congreso, algo que era prácticamente impensable, ¿no? Hace 20 años cuando estábamos haciendo el cubrimiento del conflicto. Ahí también ha habido como un coqueteo, como de acercamientos entre gobiernos y el ELN, pero si bien han ocurrido todos estos acontecimientos, también sabemos de que el hecho de que se haya, por así decirlo, formalizado el tema de un proceso de paz también, esto generó que se diseminaran un grupo innumerable de grupos armados que se han venido beneficiando específicamente del narcotráfico, un tema que ustedes han estado cubriendo ampliamente durante todos estos años. Sí, y adicional a todo esto, también hemos tenido un gran problema social que que se ha desencadenado a través de la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Cómo nos esperábamos una situación así? Llevamos 2 años, ¿sí? Con el tema de la pandemia que ha sumergido las sociedades también en unas crisis económicas y sociales brutales, porque no solamente eso se está viviendo en Colombia, sino que se está viviendo a nivel global, incluso en países desarrollados que se han venido presentando situaciones que nosotros hace 10 años considerábamos imposibles de que ocurrieran. Cuando quienes hemos hecho cubrimiento de noticias de orden público en las regiones más apartadas del país, como que cada vez llegamos con el corazón más arrugado a las salas de redacción. ¿Cuál fue el cubrimiento para usted más complicado en tantos años de experiencia en la reportería de guerra? Yo creo que fue Bojayá. Bojayá me rompió el corazón, especialmente porque cuando llegamos allá, encontrar esa pequeña iglesia e imaginarnos cómo estaban más de esas 100 y pico de personas, de humildes campesinos con sus niños, protegiéndose de un conflicto bárbaro que tenían los paramilitares con la guerrilla, y cómo fueron atacados y cómo fueron bombardeados dentro de una iglesia que no solamente tenía una salida, y ver cómo esas paredes cayeron encima de esas personas y las bombas, de estos cilindros bomba. Eso a mí me marcó profundamente. Como también me marcó profundamente un par de años después cuando regresamos a Bojayá y ver esa pequeña población completamente reconstruida, ¿no? Como un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para esa comunidad. Me tocó profundamente, sí, ver la pobreza de la gente, de las comunidades, el abandono del Estado en tantas regiones del país, el poco acceso de recursos a la educación, a la salud de millones y millones de niños y de jóvenes. Y otro hecho que puedo compartirte fue un momento que estuve en la Julia, en el Meta, estaba haciendo un cubrimiento y estaba en un pequeño pueblo que no tenía, era completamente sin pavimento, no tenían escuela, la gente vivía en muchísima pobreza. Vi unos niños jugando en la calle y tuve la oportunidad de pararme por unos minutos a observarlos jugar y pensar qué habría sido de mi vida si yo hubiera nacido en este lugar, cuáles habrían sido las decisiones de vida, estaría yo de pronto inmersa también en el conflicto, ¿qué habría sido de mí? Entonces eso me ayudó a reflexionar y a entender de que hay un tejido social de los grupos armados en Colombia, porque ya llevamos 60 años, entonces estamos hablando de grupos, no solamente grupos familiares, estamos hablando de tejidos sociales que están como en una parte subterránea. Estamos nosotros aquí parados, ¿no? Viendo, digamos, el acontecer diario, pero por debajo, en el subterráneo, hay un grupo de miles y miles de personas que han nacido atrapadas en esas sociedades, en esos tejidos sociales de los grupos armados, y muy seguramente muchos de ellos, obviamente, si han nacido allí, ellos no eligieron estar ahí. El destino forma parte de su cotidianidad, ¿no? Es difícil decir
que en el ambiente en el que crecieron están mal, si es la realidad que ellos ven. Seguramente, ¿cuántas mentes brillantes no habrán allá? Por ejemplo, ¿cuántos talentos artísticos no existirán en esos territorios? ¿Cuántos talentos para la medicina? ¿Cuántos buenos abogados? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántas personas que tengan mentes brillantes no están ahí y necesitan solamente una oportunidad para salir, para poder brillar y para poderle darle una nueva orientación a sus vidas y a esas comunidades? Yo creo que la sociedad nuestra ha llegado a un momento en el que nosotros como ciudadanos debemos hacer un alto en el camino de pensar cuál es el rol que nosotros estamos cumpliendo en la sociedad, de qué manera nosotros estamos aportando para que haya un cambio. Estamos siendo agentes de cambio, estamos aportando algo, estamos generando empleo, estamos dándole oportunidades a la gente. ¿Qué estamos haciendo? Independientemente del nivel de recursos que tengamos, porque no necesitamos ser ni famosos ni multimillonarios, ni necesitamos estar saliendo todo el tiempo en las revistas y haciendo cosas extravagantes. Podemos ser ciudadanos de a pie, con un buen corazón y muchísima compasión, y de esa manera ayudarle a la gente que más lo necesita. Cuando Adriana narra en el libro y describe estas escenas de dolor que prácticamente parecen sacadas de una película, lo escuchamos solamente ahora que describía la escena de Bojayá, uno dice, ¿y en qué momento Adriana pudo haber quedado atrapada en medio también de esa historia que se escribió a punta de sangre y de balas? ¿En algún punto en particular en sus cubrimientos quedó atrapada, estuvo dentro del conflicto en ese momento, tuvo miedo por su vida? Sí, tuve varios episodios. Hubo un momento, hubo un combate entre la guerrilla y el ejército en el sur de Colombia. Fuimos a cubrir, fue en Putumayo, en la frontera con el Ecuador, y cuando entramos fuimos a cubrir un episodio de desplazamiento forzado de unos campesinos. Cuando llegamos al pueblo, había un movimiento de guerrilla. Obviamente nosotros no sabíamos que la guerrilla estaba allá, las tropas del ejército estaban entrando porque estaban haciendo una especie de barrido de ese pueblo para mirar cómo estaba la situación. Y cuando estábamos en ese lugar, después de haber hecho imágenes y entrevistado a algunos de los campesinos, comenzaron los disparos, la guerrilla comenzó a atacar al ejército y nosotros quedamos en el fuego cruzado. Recuerdo que me tendí al suelo, mi camarógrafo muy valiente siguió grabando las escenas de las ametralladoras disparando de un lado y de otro, y en un momento cuando ya cesó el fuego, ¿no? Cesaron las balas, yo sentía físicamente las balas pasando por encima de mi cabeza. Sí, fue un momento en el que sentí mi vida en peligro, la vida de mi camarógrafo, de mi equipo, y también el de los civiles y las personas que estaban en ese lugar. Otro de los episodios, en el 2003, la guerrilla de las FARC en el departamento en el municipio de Pulí, Cundinamarca, nos retuvo, nos secuestró por varias horas. Estábamos haciendo el cubrimiento de una toma guerrillera en este lugar, y cuando estábamos saliendo del pueblo después de haber hecho las imágenes, etcétera, la guerrilla nos interceptó. Se quedaron con la cámara, con el vehículo del noticiero para el que trabajaba, y nos tuvieron retenidos en una colina, en una casa campesina por varias horas, hasta que después ya dejaron irnos para Bogotá, no sin antes obviamente amenazarnos de muerte. Así que sí, esos fueron como algunos de los episodios que viví con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, y que están narrados ampliamente en el libro que lancé ayer en la Feria Internacional de Bogotá. Adriana, usted se fue del país, ¿por qué razón exactamente? ¿Tuvo algo que ver toda esta situación que vivía? ¿Esas amenazas? Sí, tuvo que ver. Yo salí porque recibí amenazas de muerte por parte de las FARC, específicamente por parte del Mono Jojoy. Me enteré a través de una colega, de Ginés Bedoya Lima, en una de las entrevistas que ella estuvo haciendo al bloque sur de las FARC. Le hablaron ampliamente acerca, o por lo menos le comentaron, y también a través de algunas fuentes que tenía en el ejército en esa época. ¿Por qué decidió en el 2022 publicar su libro acá en Colombia? Bueno, realmente esta fue una oportunidad que llegó a mis manos, ¿no? Porque el libro se publicó en los Estados Unidos y allá pues se publicó en inglés, etcétera. Me interesaba mucho como dar a conocer esta historia a nivel internacional.
pensado sí en algún momento dar a conocer, porque creo y considero que es muy importante, como este libro habla sobre episodios de la historia contemporánea de Colombia. Es un libro que está escrito para las nuevas generaciones, para las personas que no tienen conocimiento acerca de qué fue lo que pasó. Es un punto de vista de una periodista que estuvo en los hechos, que estuvo en los acontecimientos, que fue testigo de esa historia y que narra desde un punto de vista como una reportera de guerra, como una mujer que estuvo en esos lugares, pues, y con un punto de vista también independiente y muy centrado acerca de qué fue lo que pasó. Entonces, esa fue una de las motivaciones. Intermedio Editores se enteró acerca de esta publicación, se interesaron en él, me buscaron y pues de ahí surgió esta publicación que hemos lanzado en Bogotá y estoy supremamente feliz de poderla compartir con la gente en Colombia. Usted fue exiliada por el Mono Jojoy. Cuando se enteró de la muerte de él, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, cuando me enteré de la muerte del Mono Jojoy, yo estaba trabajando en el Consulado de Colombia en Nueva York. Cuando salí de Colombia, pedí ayuda. Cuando me enteré acerca de las amenazas, solicité ayuda al gobierno. Y me ofrecieron un puesto como auxiliar administrativo en el Consulado de Colombia en Nueva York, un trabajo que no tenía nada que ver con el periodismo, un trabajo que era administrativo, un trabajo bastante simple y que me apartaba de hacer algo que yo amaba, me apartaba del periodismo y de realizar una actividad que a mí me apasionaba, como era lo de la reportería de guerra. Y así fue como llegué a los Estados Unidos hace 17 años a reinventarme, y ya después de eso, pues ya mi carrera se ha transformado varias veces. Cuando se enteró de la muerte del Mono Jojoy, ¿qué fue lo que sintió? Bueno, tú sabes, he venido durante todos estos años haciendo un proceso de catarsis, ¿no? Un proceso personal, espiritual, de evolución, de servicio, ¿no? de pensar en ayudarle a la gente. Realmente que me impresionó. Yo sentí que Colombia iba a raíz de lo que había ocurrido con lo de la muerte del Mono Jojoy, pues definitivamente iban a comenzar a ocurrir situaciones, digamos, de reorganización dentro de este grupo de la guerrilla de las FARC. Así que, pues, a nivel personal, ¿qué pensé? ¿Qué sentí? Pues sinceramente fue como una especie de alivio, pensando en que Colombia iba a poder tener una nueva oportunidad para que la gente, sobre todo las personas que sufrieron tanto a raíz de este personaje, pues tuvieran un alivio, una oportunidad para seguir adelante. Y hoy en día, 17 años después, ¿a qué se dedica en Estados Unidos? Definitivamente dejó atrás completamente el tema de la reportería de guerra, la reportería de los conflictos internacionales que se puedan estar viviendo. ¿A qué se dedica hoy? Bueno, realmente que el periodismo nunca lo he abandonado. Lo que yo he hecho es reinventar mi carrera. Yo estuve trabajando en el consulado, fui cónsul de Colombia en el asunto en la Oficina de Asuntos Sociales, en Cultura, en Comunicaciones, y después de eso creé y fundé una agencia de comunicaciones en Estados Unidos que se llama iVoice Communications. Y desde ahí ejerciendo, digamos, utilizando todas estas skills que he aprendido en el periodismo, pues he venido ayudándole a la ciudad de Nueva York. Actualmente soy la portavoz de la ciudad de Nueva York para la oficina de turismo. Entonces soy la persona encargada durante este tiempo de ayudarle al sector del turismo y de la hospitalidad en Nueva York a llegar al mercado hispano en los Estados Unidos y en algunas regiones de Latinoamérica. Así que ha sido un trabajo bastante energizante, bastante interesante, que lo he venido haciendo a través de mi agencia de comunicaciones. También he venido sirviendo para otras, digamos, áreas también como Broadway. Para la Liga de Broadway también he hecho varios proyectos, así que ha sido algo bastante interesante. Es un nuevo giro que le he dado a mi carrera, ya como empresaria, ¿no? Como emprendedora en los Estados Unidos, y ahí vamos y seguimos adelante. Bueno, qué rico volver a conversar con usted, volver a saber de su vida, qué se está dedicando, y también a
volver a leer la historia, quien quiera acercarse aún más a Adriana Aristizábal, a la misma que ustedes vieron, mucho más joven, cubriendo la reportería de guerra, la que creció con ustedes, pues vayan a la Feria del Libro, queda prácticamente un día para que lo hagan, sino también las principales librerías del país, y pregunten por su libro. Pregunten porque allí están plasmadas en varias páginas. ¿Cuántas páginas exactamente tiene este libro, Adriana? 125. En 125 páginas ustedes van a encontrar la historia de la guerra según como la vivió Adriana Aristizábal en Colombia. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. A ti muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo, comentando acerca de todas mis memorias y acerca del libro. Y bueno, ha sido un placer. Y muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Bueno, para que no se les olvide, En Fuego Cruzado, así es que tienen que preguntar el libro, En Fuego Cruzado, y ahí conocerán muchos más detalles. Gracias por estar conectados y feliz tarde.